Yo supongo que la corrupción no es algo evitable desde la buena voluntad, porque a fin de cuentas los seres humanos somos corruptibles. El problema no es ese, el problema no es de confianza y no puede ser de confianza, y cualquiera que insista justamente en el desarrollo de políticas de la confianza va a ser, en última instancia, siempre carne de la corrupción. Lo que son necesarias son las garantías. Eso significa mecanismos casi automáticos que obligan a los representantes públicos a ser transparentes en cada una de sus decisiones y en cada una de sus actuaciones. Nosotros podemos actuar en función de un código ético, pero nuestra propuesta no es un código ético que oriente moralmente al político, al representante político. Nuestra propuesta es que ese código ético se convierta en un contrato social nuevo entre los representantes políticos y la ciudadanía, algo que no pueda esquivarse en función de la conciencia, sino que te obligue por ley a funcionar como realmente correspondería a un servidor público.